aquellos ponentes que habían anunciado previamente que iban a asistir, pero por motivos de otros eventos en la Palma de Gran Canaria no pueden estar aquí, como el caso de Pedro Quintana, Esteban Alemán, y también se disculpa la asistencia de Chani, porque tiene también otros motivos personales fuera de aquí. Nosotros vamos a intentar ajustarnos al tiempo, o sea que, aunque llevamos con retraso, pero vamos a intentar acabar a las 1:30, sobre todo porque sabemos que hay personas que tienen otras cosas que hacer, y en todo caso al final pues que haya algunas preguntas, si hay alguna duda sobre lo que son las actividades de la asociación, que ya se presentó, como saben ustedes, en el mes de julio de este año, después de un año de andadura a través de proyectos de taller, que todavía sigue en ello por la formación que se espera por la demanda que ha habido en relación con la genealogía y la historia familiar. Y bueno, cuando se constituye la asociación nos habíamos marcado una serie de objetivos que poco a poco se han ido materializando, y eso que bueno, no llevamos tampoco tanto tiempo de trayectoria. La asociación, realmente los promotores, que somos 10 o 15 personas, pero que sabemos que detrás de esto hay una gran cantidad de personas que han solicitado ya su incorporación, historiadores, investigadores, personas que están interesadas en conocer un poco más sobre lo que es la genealogía, sobre lo que es la historia, y sobre todo compartir ese foro de compartir. Bien, pues sabemos que hay una gran demanda detrás de esto, pero sobre todo lo que sí es de agradecer, y por lo menos yo felicito a que ese grupo reducido realmente son los que han podido llevar a cabo lo que actualmente tenemos, ¿no? En primer lugar, el objetivo era claro, es decir, primero mantener una continuidad en la formación y sobre todo en el intercambio de experiencias vividas a la hora de elaborar sus propios árboles genealógicos, la información que sigue habiendo ahí, y sobre todo en lo que era la recuperación de documentos y la recuperación de fotografías, recuperación documental. Y eso se ha llevado a cabo pues dentro de ese grupo, creando incluso comisiones como la Comisión de Fotografía Antigua, las comisiones de recuperación de documentos antiguos. Bueno, en definitiva ha habido movimiento, y de hecho ya sabemos que hay fondos escaneados a través de Vicente, pues se han ido escaneando ya fotos de fotografía con archivos que están señalizados a través de personas, ¿no? Porque son personas las que han ido dando ese... no sé si ahí está no está ahora ahí, ¿no? Pero bueno, hay un gran fondo documental fotográfico que bueno, que esperemos que vaya más. Entre otros objetivos era hacer contactos con lo que era la ciencia médica, sobre todo por el aspecto de la genética, que además se ha hecho eco de eso los medios informativos. Ya la asociación ha salido en 3 o 4 medios de comunicación, de prensa escrita, en televisión, pero sobre todo en prensa escrita. Le han dado mucha importancia a ese objetivo de la asociación, que era intentar fomentar lo que era la experiencia genética, es decir, cómo a través del estudio del árbol familiar se podía descubrir determinadas enfermedades hereditarias o rasgos singulares de tipo biológico. Eso hasta tal punto de que hoy en día saben ustedes que cuesta casi 300.000 euros sacar toda esa información. Claro, una información de ADN que en Estados Unidos se dice, bueno, usted me da 300.000 euros y le hacemos el estudio de ADN, ¿no? Con toda su secuencia, pero con el fin ya no solamente de determinar determinadas filiaciones a determinadas familias que a lo mejor no se conocen y que en algún momento se pueden llegar a conocer, sino para poder determinar lo que son las enfermedades hereditarias y que en algún momento determinado pueda mejorar la calidad de vida de esa persona y su familia. Ya hay estudios sobre eso, y saben que en el mundo se han hecho ADNs completos por valores de 300.000 euros. Y fíjense qué sencillo, hombre, sabemos que es más manual, más incompleto, pero sin embargo, como aquí, por tener la oportunidad de tener archivos concentrados en una isla y llegar bastante lejos en el mapa del árbol genealógico y poder completar con familiares, se pueden determinar, por ejemplo, si dentro de una familia hay tendencia a la diabetes, si hay tendencia a la hipertensión, hipotensión, qué tipo de, por ejemplo, de sangre se tiene, o qué tipo de alguna enfermedad determinada puede haber. Sabemos además que en San Bartolomé de Tirajana está el proyecto este de la familia que era muerte súbita,
que ha salido además hasta en la prensa, de esa familia, de ese policía de San Bartolomé, de Tunte, de Risco Blanco, donde toda su familia, bueno, gran parte de su familia ha muerto en condiciones extrañas de muerte súbita. Y se han interesado desde esos otros lugares, como Canadá y otras universidades norteamericanas, para poder conocer con detalle qué tipo de enfermedad genética hay. O sea, ya hay un interés cada vez más creciente por lo que es la ciencia médica, y la genealogía lo puede aportar, y de hecho en la asociación hay ejemplos como ello, como por ejemplo el caso de Chani, que no puede estar aquí, pero bueno, ella ha podido, a través de lo que es un estudio amplísimo de su familia, poder hacer lo que se llama el árbol genealógico genético o médico. Aparte que también, bueno, ya hablaremos un poco de los demás asociados, cómo han ido evolucionando también en otros de los objetivos que se propusieron. Entre otros objetivos también era la difusión, ya hablaremos ahora de ello, del portal de la página web, porque se consideraba que la página web es el mecanismo más apropiado para difundirse hacia el exterior y hacer conocer trabajos inéditos de familias, documentos inéditos, para que de alguna manera no quede esto solamente nuevamente en muchos archivos personales que puedan tener distintos socios, sino que esto salga y se conozca la historia de familias de Agüimes, se conozca la historia de familias de Gran Canaria, porque tenemos que conocer que aunque la Asociación Canaria es una asociación canaria de ámbito regional, y así está contemplada, ya no solamente estamos conocidos aquí en Gran Canaria, sino que incluso en otras partes del mundo, hasta en internet, nos han reconocido la labor de la asociación desde los portales de genealogía de Sudamérica y desde portales de genealogía familiar en España, diciendo que esto es un ejemplo a seguir, el ejemplo apoyado por Agüimes, lo dicen así claramente, para que otras regiones lo sigan haciendo. Ya hay por lo visto 2 o 3 regiones en España que han hecho también una asociación de genealogía, en Aragón, creo que hay una, en Extremadura hay otra, creo. Canarias es otra de ellas, siguiendo el ejemplo francés de crear por comarca asociaciones de genealogía, comarcas o regiones. Y yo creo que esto es una motivación para seguir adelante, el saber que ya estamos en boca del mundo, ya no solamente aquí de Canarias, sino del mundo, y que a pesar de que tiene ámbito regional, está radicado en lo que era el señorío de Agüimes, un señorío que todos sabemos que tuvo como valedor, vamos, la iglesia, ¿no? La iglesia que estaba radicada en estos términos. Es decir, señorío de Agüimes, radicada aquí, a pesar de que su ámbito es ámbito regional, y ya estamos reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional, sobre todo en Sudamérica. Aparte de eso, otros objetivos eran alcanzar fondos fotográficos, que ya poco a poco va avanzando, colaboraciones externas con otros países, los cuales ya tenemos ya los contactos con esos otros países, hemos dicho Venezuela, Maracaibo, un lugar que se llama Montalbán, donde un vecino de Agüimes, casualmente de Agüimes, fue a Montalbán y fundó un pueblo que era Aguirre, y en 1701 hace un testamento diciendo que era natural de Agüimes, y bueno, dejó ahí su descendencia. En Santa Clara, donde hay muchas familias, también hay inicios de contacto, ahí a través de Pedro, y bueno, o sea, estamos intentando que la asociación tenga proyección hacia afuera, pero sobre todo para crear esos hermanamientos de canarios que fueron hacia el exterior y poder llegar en algún momento incluso compartir documentación histórica. Y bueno, y lo que es también la memoria histórica en cuanto a lo que es el mundo indígena, la población también por lugares de procedencia, también se ha ido avanzándose, porque es verdad que los asociados después del taller se han ido compartiendo documentación, han ido avanzando en documentación, se ha trabajado mucho en los archivos históricos, en el archivo parroquial, los archivos parroquiales de la isla, y se ha trabajado también mucho en el archivo municipal, del cual se han conseguido muchos datos. Por ejemplo, Chani consigue una buena línea de las ramas de los Rodríguez de aquí de Agüimes, gracias también con documentación del archivo histórico parroquial, pero también el municipal, cosa que está infrautilizado, no infravalorado, sino infrautilizado, porque la verdad que esperamos que poco a poco la asociación vaya aumentando, que la formación, los talleres sigan aumentando y sobre todo se conozca esa joya que existen en los archivos. También bueno, se descubre a través de
de Betjani, pues la procedencia de familias como los Murcia Lordelo, que fueron incluso escribanos de aquí, notarios de aquí de la zona de la comarca de Agüime, y el parentesco con los Martínez de Escobar, parentesco que a su vez también tiene Leonor, casualmente pues también llegó a tener ese descubrimiento, ¿no? Que al final pues los Martínez de Escobar venían de ese primer comisionado para conseguir las bodas reales con Felipe de Habsburgo. Felipe de Habsburgo el Hermoso, ¿no? No, Felipe no era el Hermoso, ¿no? Con Juana, ¿no? Y fue el comisionado para ir a buscar precisamente esa alianza. Y de ahí vienen los Martínez de Escobar, que vienen a Gran Canaria, y bueno, hay pues raíces tanto en Moya, donde procede Leonor, como en Agüime, de donde procede Chani. Aparte, bueno, de encontrar también los fiascos que aparecen son de Italia, ¿no, Leonor? O de Génova, que bueno, o sea, aquí es verdad que hay una procedencia enorme, y eso se va descubriendo, que no solamente es castellana, sino de muchos lugares de Europa, en un porcentaje altísimo. Y bueno, la experiencia también de Juani, que logra pues sacar lo que es la experiencia de los Monroy, están ubicados en la Cámara Episcopal, lo que pasa es que más tirándose a lo que era Sardina, y también pues la procedencia de Lope Franco, ese famoso Lope Franco que funda la zona de Casablanca, y bueno, y que está también emparentado con la zona de Sardina, y de donde proceden también algunos de los afiliados. O sea, casualmente, ¿quién no va a proceder de esa familia siendo de Agüime o siendo de lo que era la Cámara Episcopal? Y bueno, eso al final es una experiencia gratificante, porque empiezan a compartir ya información, porque no solamente la información del dato de la familia en sí, sino información documental sacada de los escribanos, de testamentos, de escrituras. O sea, se va enriqueciendo la experiencia personal, y sobre todo comprendiendo muchas cosas de aquellos que vivieron, que son antepasados, y que muchas veces se ven reflejadas en los que viven ahora. Y esas son experiencias también que se han sacado a través de la asociación, y que han continuado en el tiempo después de que acabara aquel taller y de que la asociación empezara su andadura. O por ejemplo, también el caso de Fátima con Loquedes, que le ha costado bastante, pero que ha sacado, bueno, una información también riquísima relacionada con el castillo del Romeral, con los Chil, que a pesar de que al principio no tenía mucho, al final pues ha ido avanzando en la procedencia de los Chil, de donde también pues procedo yo, pero bueno, casualmente hay una familia que se establece son 3 hermanos, se establecen en la zona de Sardina, Doctoral, y a partir de ahí pues se radican y empiezan a tener sobre todo un patrimonio en lo que es la zona de San Bartolomé, en los sitios. Y bueno, la familia de los Chil pues sabemos todos que procede de Telde, y al parecer se dice de una familia que vino una vez conquistada América, de esa zona de Chile, Bolivia, que hay un solo que se dice, donde estaban los incas, que precisamente hay un nombre que es Chile. Bueno, el caso de Pedro también, que al final descubre que su familia tiene sangre Matusalén, porque viven 100 y pico de años, y bueno, y tantas cosas. Bueno, pero al final lo veremos. Tú tendrás que esperar un poco a ver si llega a los 100 años, ¿no? La esperanza por lo menos la tienes ahí, y aparte pues otras experiencias también gratificantes con relación a cómo fuiste encontrando esa información familiar. Bueno, el caso de Teresa también, bueno, ella me dice, me ha costado, pero poco a poco va encontrando todos los hilos que al final pues le marcan un poco ese conocimiento de la familia, por los Suárez, incluso por los Ruano, me decía también, ya va un poco conociendo lo más cercano, pero sobre todo por los Suárez, con los que tiene mucha deseo de conocer más, sobre todo por esa también unión de que decíamos antes, ese vínculo con Cuba y con Santa Clara. Bueno, y después también con el ayuntamiento, porque fueron personas vinculadas al ayuntamiento, que a través del archivo municipal se pueden conocer cosas. José es otro de los miembros de la asociación que ha logrado avanzar mucho con los Martel, la vinculación que tiene con Valsequillo, incluso capellanías importantes como la de los Hernández Cuchara. Ha sacado mucha información familiar, y además también pues, ha colaborado con los miembros de la asociación, con lo cual se ha avanzado mucho. Pero sobre todo la familia Martel que proceden del rey Pinino, se decía esa información que se aportó
porque bueno, casualmente la había encontrado, se encuentra en el archivo del Marqués de García Alcázar, y bueno, se sabe que los Martel que llegan aquí a Canarias a través del señorío de La Gomera, que se establecen luego algunos descendientes en Santa Lucía, y luego pues se extienden por la geografía, por la Vega de Santa Brígida, proceden de el hijo del rey Pinino, que era Carlos Martel, que pasa unos descendientes a España, y ellos pues vienen a ser los que eran los señores de la casa de Almonaster, y bueno, y de ahí vienen a Canarias, y al parecer pues José pues está un poco avanzando en lo que es el completar esa información familiar, sobre todo radicada en la zona de lo que es la Valsequillo y Telde. Belén, que no está hoy aquí, pero bueno, que ha avanzado sobre todo en la familia de Loquedes, intentando enlazar con lo que es del castillo del Romeral, lo que es de Guayadeque, los del castillo del Romeral, de los cuales consta una leyenda, no deja de ser leyenda, de que en esa familia, en ese tronco, se ocultó la personalidad del rey Sebastián de Portugal, que no falleció en la batalla de Alquivir, sino que falleció precisamente aquí. Es una leyenda, y como leyenda tal lo tenemos, aunque algún periodista como Sigfrido Muñoz dijo alguna vez que tenía incluso datos testimoniales que él había visto, de que efectivamente había visto esos documentos donde se emparentan Loquedes con el rey Sebastián de Portugal. Y bueno, el caso también de familias que vienen de fuera, ¿no? Como es tu caso de los Anidos, y en fin, o sea, hay una variedad de informaciones que no solamente es la genealogía, sino también la documentación que se va encontrando y se va rescatando del lugar. ¿Cuál es el mecanismo que la asociación ha considerado como el más idóneo para que todo esto se conozca? La página web. La página web, porque todo el mundo hoy día puede llegar allí, independientemente que información de la página web en algún momento pueda haber luz a través de lo que es el papel impreso. Pero sí es cierto que en la web cabe mucha información y se puede consultar periódicamente. Hoy en día, pues, cada vez un número más creciente de personas que consultan Internet, y sobre todo permite el contacto con otros lugares, otros países, y dentro de una isla pues la comunicación inmediata de información. Documentos que se recuperan, transcritos que están a punto de perderse y se pueden meter en un documento Word o en PDF, caben y tienen su lugar en la página web. En fin, que la recuperación de esa documentación histórica no muera y que permanezca viva de esta manera. Y ahora pues Pedro pues va a ir explicando cómo se ha ido elaborando, porque hoy no ha podido estar aquí el creador de este diseño de página web, tiene a su madre, bueno, hoy falleció su madre, y es el motivo por el que no haya podido estar aquí. Pero Pedro pues conoce también un poco como, bueno, de hecho la imagen corporativa que ven ustedes ahí, en la margen izquierda, pues ha sido obra de él. Y aunque ustedes no lo crean, aunque parezca tan sencillo, ahí se condensa un poco lo que en sí quiere decir lo que es la genealogía y un poco la historia familiar. Porque ese símbolo que ustedes ven ahí es la secuencia del ADN, o sea, la secuencia genética, que en definitiva es lo que lo que se viene a estudiar, o sea, lo que se viene a hacer cuando se habla de la genealogía, de la historia familiar. Bueno, vamos a ver cómo se hizo esa página web, cómo está diseñada y los contenidos que se piensan incorporar para que esto sea dinámico, para que tanto el municipio de Agüimes como Gran Canaria Antena como las Islas Canarias puedan participar activamente. Hay mucha demanda afuera, estamos esperando nada más a llegar, ya tenemos la mesa corporativa para empezar a incorporar socios que están deseando entrar y participar activamente. Pues bueno, buenas noches. También quería recalcar un poco el lado lúdico que tiene el tema del estudio de la genealogía, porque es como una especie de gusanillo que te va entrando y siempre quieres saber más, ¿no? Y un poco ese es yo creo que por lo que más o menos todos nos hemos un poquito ido involucrando y al que hemos creado la asociación, porque esto parte de un curso, pues iniciativa del Ayuntamiento de Agüimes y de Tomás. Y bueno, voy a pasar a exponer un poco lo que es la página web. Como le ha dicho, primero se ha creado un logotipo para poder fundamentar la imagen de lo que va a ser la página web, porque realmente aún no está en el aire, no está en internet, pero que es un proyecto que, o sea, es una cosa que va a estar en breve, ¿no? Y esa es la página web, ¿no? Ah, bueno, sí. Bueno, las características de la web, bueno,
que ya sí está registrado, pues genealogiacanaria.com. Es una web, como acabo de decir, adaptada a una imagen corporativa diseñada previamente. Podemos ver aquí la imagen que se ve por esta zona, pues esto también son recreaciones basadas en las secuencias de ADN, ¿no? Pues va a tener una sección de noticias acerca de genealogía, anuncio de eventos como podría ser este y como muchos más que se realizan por la isla. No, y además incluso entre los propios asociados, que ya se ha comentado, porque los asociados y las personas que están a punto de entrar ya han anunciado que no solamente hacer actividades, sino incluso cualquier otra actividad que se pueda hacer en cualquier lugar de la isla, ¿no? Que esté aquí anunciado previamente y después cuando se haga, ¿no? O sea, que de alguna manera nos acerque, aunque haya 1000 kilómetros de distancia. Como característica también importante, dentro de la página web, pues va a aparecer el formulario de solicitud de alta para poder asociarse a la asociación sin tener que estar aquí, sin tener que estar radicado aquí, pues porque hay, como ha dicho Tomás, hay gente interesada en documentación de aquí y al igual que nosotros, por ejemplo, como es mi caso, interesado en partidas de Cuba, etcétera. Entonces puede haber una especie de reciprocidad en asociaciones que existen. Y al mismo tiempo porque hay personas que puedan ser socios ya no solamente interesadas en la asociación, sino que quieran participar digamos, en la actividad, que sean de Canarias pero no estén radicados en Agüime. Claro, de alguna manera decir, bueno, si no pueden estar en Agüime, usted se da de alta, aunque viva en la isla de La Palma, aunque viva en la isla de Tenerife, que puedan darse de alta. Sabemos la sede nunca va a poder dejar de estar aquí en Agüime, pero oiga, pero sí es una forma de tener una cercanía con personas que viven muy lejos, ¿no? Incluso en Cuba o en Estados Unidos. Bueno, y eso que luego tendrá como característica también pues, la lista de correo para el envío de boletines informativos y a los asociados y no asociados, gente que esté vinculada con el tema de la historia de Canarias y de la genealogía, ¿no? Y la posibilidad de que existan diferentes foros por apartados, ¿no? Dentro de la página web va a existir un área privada donde solo van a poder acceder los asociados, ¿no? ¿Esto por qué? Porque va a haber unos fondos documentales ahí que un poco van a tener que pasar por una criba, ¿no? Antes de estar ahí, y no va a ser que cualquiera, sin que haya un rigor a la hora histórico, a la hora de plantearlo, que puedan acceder ahí y falsear un poco lo que podría ser el tema histórico, ¿no? Bueno, la gestión y categorización de documentos con palabras claves para búsqueda. Todo esto más o menos son las características típicas de una página web, pero basada en la genealogía. Lo que se pretende es que, por ejemplo, una persona que ya acceda a la página diga, yo quiero ahora buscar información que haya, por ejemplo, sobre Agüime. Busca y entonces va a estar la palabra clave Agüime. Yo quiero saber información sobre, por ejemplo, la familia Monroy, busca Monroy, o Suárez y todo lo que haya Suárez. Claro, categorizando también por lugar. La idea es que, ¿sabes?, no solamente por apellido, sino también por lugar. Que yo diga, pues, de tal zona de una isla o de un lugar determinado de un municipio. Pues al final la búsqueda nos va a acercar a lo que nosotros estamos buscando. Porque la página en un momento determinado puede haber tanta información que ya no solamente serán a nivel genealógico, sino incluso documentos que se encuentran históricos que pueden servir en algún momento para ambientar la historia familiar y que, vamos, ocupen muchísimo espacio. Entonces, para la búsqueda pues hace falta que haya un buscador rápido, ¿no? Que con una palabra clave se encuentren esos documentos. Bueno, las típicas características técnicas también, el posicionamiento, buscar el mejor posicionamiento de la página web para presencia en los principales buscadores, las estadísticas de acceso que ya son de Google, por ejemplo, y la vinculación con otras páginas de contenidos similares, ¿no? Que si ustedes ponen genealogías en Google, por ejemplo, se van a dar cuenta de que no es un tema
tan minoritario. Hay montones de páginas, está IPAGEN, CUBAGEN, hay un montón de páginas que tienen información dentro para poder también complementar la nuestra, ¿no? Bueno, la estructura de la página, que sería en su área pública, tendría una zona de publicación de información pública, noticias, eventos, manuales de genealogía, etcétera. Captación de nuevos asociados independientemente de su país de residencia. Como habíamos dicho antes, pues habrá una ficha para que desde fuera incluso puedan pagar las cuotas que como asociación pues tiene cualquier asociación. Información de contacto de la asociación, recepción de información de contacto de interesados, la posibilidad de banners publicitarios para organizaciones colaboradoras y los diferentes foros como antes explicaba, ¿no? Después, la estructura del área privada pues tendría un control de acceso mediante usuario y contraseña asignados durante el proceso del alta del asociado. Ahí solo podrían acceder los asociados, ¿no? Pues por el tema también antes de poder colgar información y que toda esa información antes haya pasado un filtro. Bueno, y que nadie se beneficie tampoco de que por ser una página de acceso en principio público, que vaya a tener acceso a información no siendo asociado. Claro, de alguna manera el asociado tiene que tener ventaja. Y una de ellas es precisamente que accediendo con una clave acceda a esa información privilegiada, ¿no? Para poder tener esa información familiar, porque si no cualquiera puede entrar ahí y verla. Bueno, pues igual con los datos de contacto de los asociados, ¿no? Que no haya tampoco un acceso así. El alta y publicación de archivo documental categorizado, que este va a ser una parte importante porque de ahí se van a beneficiar todos los que accedan a este apartado. La divulgación entre asociados de la información con motor de búsqueda de documentos, que era lo que contabas tú antes, ¿no? Que poniendo cualquier palabra relacionada con lo que quieras buscar, pues te va a llevar a esa información. Gestión de los permisos de alta, lectura, modificación y baja de documentos. Bueno, esto sería desde la asociación también. Luego tendría un área de descarga de documentos y material gráfico y fotografías, ¿no? El objetivo también, aparte de la alta publicación del archivo y de los permisos, es porque la idea es crear un apartado de personas que hacen su trabajo. Entonces se les pondrá su ficha para que quienes quieran también puedan hacer una búsqueda por persona, ¿no? Porque a lo mejor alguien puede interesar los trabajos que haga alguien sobre una familia determinada y sabemos que es fulanito y menganito. Entonces esa persona tendrá todos sus artículos asociados y al mismo tiempo lo vamos a tener por temas, ¿no? O sea, lo tendremos por temas, pero lo tendremos también por persona. Pero la idea es que toda persona tenga su propiedad intelectual garantizada, nada más por el hecho de incorporar eso ahí. Por eso se hace el permiso, claro, ya la página web está garantizando que está entrando un archivo con una propiedad intelectual garantizada, para que en cualquier caso ya la página web lo va a anunciar arriba y dirá: cualquier uso que se haga esta información se tendrá que mencionar en las publicaciones siguientes, ¿no? Las que se hagan utilizando esa información. Bueno, y ese era... De todas formas, hombre, nos queda un tiempo, hay experiencias también personales que hubiesen sido interesantes conocer, ¿no? La de Chani, por ejemplo, era muy interesante, pero yo creo que también hay otras informaciones interesantes y sobre todo que deberían de conocerse para motivar a otras personas, ¿no? A continuar por el camino de recuperar todo lo que es la memoria histórica, pero no memoria histórica de un periodo determinado, porque a veces nosotros decimos, y hemos puesto dentro de los estatutos el objetivo de la recuperación de la memoria histórica. Es verdad, lo hemos puesto sobre todo con la intención de que el periodo que ahora se intenta recuperar, esto de la guerra civil, pues al final era un objetivo de algunos asociados, y decir, bueno, vamos a intentar meterlo ahí. Pero la memoria histórica que nosotros entendemos dentro de la asociación como objetivo general es mucho más amplio. Memoria histórica tanto desde la época de la conquista, es decir, la recuperación de toda esa memoria de esos indígenas que tienen sus familias y sabemos que tienen familias determinadas que hacen sus testamentos y sabemos que van creando núcleos de indígenas, incluso se llegan a mezclar entre sí,
una isla con otra, eso es memoria histórica también que hay que proteger y defender. Memoria histórica de un periodo determinado, de familias que vienen de Holanda, que vienen de Génova y que se establecen aquí, o comerciantes que se establecen aquí, y que se recupera esa memoria de por qué se dedicaban. Por ejemplo, hay una familia que llegan aquí, que al parecer eran judíos conversos, que son los Alarcón, y los Alarcón se establecen en Gran Canaria. Dos hermanos, uno se establece en La Palma, otro en Gran Canaria, y todas sus familias de descendencia se dedican a ser boticarios, y todos son boticarios y empiezan a ser boticarios, hasta que llega el enlace que es más conocido en muchas familias, con una familia que casa con una de esas hijas de esas descendientes, que es un tal Fernando de la Cruz, que fue escribano, y a partir de ahí pues muchos de apellido Cruz, o incluso muchos de apellido Peña, porque apellido Peña procedían también, enlazaron con esa familia, y eran todos boticarios. Y eso es una memoria histórica también a conservar, o sea, ¿por qué ese conocimiento que, bueno, después, curiosamente, los varones se dedican a la botica y las mujeres, curiosamente, después algunas eran falsamente, digo yo, tachadas de hechiceras? Pero claro, era porque a lo mejor conocían los secretos de la botica y sabían cómo curar el mal de vientre y tal, y claro, con los conocimientos de la botica eran, digo yo, falsamente acusadas de hechiceras. Digo falsamente porque después no habían condenas en firme, sino todo quedaban en habladuría. Pero yo creo que hay personas aquí, bueno, miembros, no sé si en sala no está Fátima, ¿está o no? Ah, salió. Entonces que no quería hablar. Pero bueno, si hay alguna pregunta o algo que... Nos quedan minutos, ¿no? Bueno, Leonor igual puede contar la experiencia de... Ah, sí. Bueno, yo me encontré con unos datos que desconocía, como que mi bisabuelo, Francisco Torreceja, había hecho el púlpito de la iglesia de Agüime como carpintero, un retablo y una alacena, un taller que en la sacristía. Y eso me enteré sacando yo mis datos porque allí conocí también a otro bisnieto que yo no conocía, Aurelio, y ahí pues nos intercambiamos. Me enteré yo de esa... Yo nunca había sabido que mi bisabuelo era carpintero. Me enteré gracias a estos estudios de la historia familiar. Y eso fue a través del archivo parroquial. Que allí vi también pues un escrito donde mi bisabuelo, cuando cobraba, que tenía que firmar, y vi ese documento también en el archivo parroquial. Algo que me alegró. Con la firma de él, ¿no? Con la firma de mi bisabuelo, sí. Y creo que también tienes un dossier fotográfico, ¿no?, que has aportado. Ah, también, eso también me vine a encontrar en estos días, una cantidad enorme de fotos súper antiguas que yo misma desconocía, con mi padre, por ejemplo, con 17 y 18 años. Y pues me alegré, lo tengo ahí, estoy juntándolo. Hombre, el objetivo de la asociación es que esas fotos todas tengan fotos antiguas, algunas son de los años 50, otras son de los años de 1900, algunas pocas, pero hay del siglo XIX, que todas tengan con detalle qué contiene la fotografía, o sea, que esté detallada y que contenga el detalle, para que quien quiera consultar quiénes son los que están dentro o qué escena está ahí reproduciendo, si era en la plaza de Agüime, o si era en la Salina, o si era en cualquier otro lado andando, que lo sepan. Y sobre todo las personas que lo integran, porque igual en cualquier momento empieza uno a hacer una búsqueda y se encuentra que ahí había un abuelo o un bisabuelo integrado en otra fotografía de otra familia. Por eso la importancia de esa parte de recuperación histórica fotográfica que se está llevando a través de una comisión específica. Como le decíamos, y me he tropezado con montones de sorpresas porque por atender a mi abuelo me olvidé de mi padre, pero después ya al empezar con los ranos y con los collados y con los arbelos me he tropezado con montones de sorpresas que son bonitas y son anécdotas que caen bien. Y invito a todo el mundo que yo creo que es una ilusión. Las horas más cortas que da una mañana son las
las de un archivo. El archivo, las horas se van volando, o al menos por la ilusión con que uno busca y rebusca y rebusca. Se dio el caso de un familiar que reconoce el padre al bautizar, reconoce al hijo, y los abuelos también reconocen que es hijo de aquellos dos sin estar casados. Eso hace que son cosas que no nos deben dar vergüenza, ¿sabes? Y eso que sin la prueba de la paternidad, porque antes era muy fácil escurrir el bulto, ¿no? Es decir, yo no fui. Pues no, pues él lo declara delante. Por eso es un valor sí, de aquella época. Eso le ocurrió a uno de los que eran antiguos alcaldes de aquí, que era Francisco Rodríguez Melián, o de los Rodríguez Melián, que al final termina por reconocer. Eso también dice mucho de la persona, ¿no? Porque había muchos otros casos que no se reconocían. No, para mí fue un valor, fue serio, fue honrado, y claro, reconoció al tiempo de bautizar al niño, lo reconoció delante de los abuelos paternos y maternos, y le dio sus apellidos, y no se casó, simplemente le dio los apellidos. De todas formas, el objetivo también de la asociación y en general del taller era promover en todos los que quisieran conocer la genealogía que es la mejor forma de ocuparse en tiempo de ocio. Es verdad que, bueno, dependiendo de las edades, pues uno lo dedica más, pues si tiene que al deporte o otras actividades de lectura, pero desde que conozco yo, digamos, el vicio de la genealogía, porque, hombre, la inquietud, pues la verdad que la tengo desde muy pequeño, ¿no? Quizás por todas esas documentaciones, informaciones familiares que iba teniendo en mis manos, pero cuando ya estaba a punto de entrar a la universidad me entra por ir ahí. Y puedo dar fe de que muchas personas que se han dedicado a esto jamás han tenido ningún tipo ni de depresión, ni de angustia, ni nada, porque lo dedican a eso, o sea, y si tenían algo de eso se dedican y es que les pasa el tiempo y con tanta motivación al final de ir encontrando cosas y recuperando y descubriendo también, ¿no? Pero ese descubrimiento es un descubrimiento también de tipo personal, porque llegas a entender muchas cosas que no entendías, que no has entendido nunca en la vida, y que a lo mejor familias enteras ni entendían el porqué de algunas cosas. Y al final se va descubriendo y es como una flor de loto que se va abriendo y que, bueno, que al final contiene esa maravilla que es la dedicación, la motivación y sobre todo el aporte a la historia, porque en definitiva, por eso se llama genealogía histórica, porque se está aportando cosas a la historia del lugar, a la historia de donde estamos radicados. En fin, parece que atrás había alguien que quería hablar, ¿no? También Leonor, yo soy de Firga, nacida en Firga, pero llevo 30 años viviendo en Agüime y he hecho montones de cursos, pero este es más que me entretiene mucho, que estoy todo el tiempo que tengo en Firga, en el Valle Seco, en Arucas, en el Eclesiástico en Las Palmas, y estoy contentísima y no paro. Hablamos de mi abuelo, que era serpa, se casó con gente de Moya, que era Riesco, y los Martínez de Escobar, que Tomás habló antes. Y claro, voy por el año 1700 y algo por esta familia, pero es que no me contengo. Cada vez que cojo un libro, si me encuentro de la misma familia, pues empiezo a coger y no me puedo contener buscando información. Y es interesantísimo, y yo aconsejo a mucha gente que continúe o que lo hagan también, porque no hay límite para seguir haciendo esto. Y ya. ¿Sí? Yo, Francis está aquí, está Vicente, yo me gustaría que, no por nada, sino por curiosidad y por tener algo, que la heredad de Agüime se pudiera hacer algo y meter, yo no, pues no, pero que se hiciera algo de genealogía y se supiera, pues sería muy interesante, ¿eh? Porque no sabemos nada, no es que nos interese por
interese por bienes ni materiales, ni por herencias, ni por nada, sino simplemente por conocer montones de cosas de, Además, de la heredad. Creo que se había comentado en una de las reuniones la posibilidad, no sé si Vicente también llegamos a hablar, en la página web, una vez abierta, crear un icono exclusivamente para lo que tenía que ver con información con la heredad, porque claro, la idea es que esa documentación, que incluso transcrita, que pudiera estar transcrita y apostada ahí, porque las heredades en Canarias son una joya y aquellas que pueden tener esa información tan antigua conservada son una reliquia. De hecho, forman parte del patrimonio histórico. Lo que pasa es que, claro, también hay que tener sensibilidad, conciencia histórica, ya no solamente porque es verdad que hay cosas que pueden demostrar propiedades, pero las propiedades se demuestran con documentos más recientes, pero hay otros que son documentos antiguos que forman parte de la historia del pueblo y enriquecen al pueblo, y eso es una falta de sensibilidad que todavía eso esté tan cerrado, ¿no? Y esperemos que haya una apertura y sobre todo con todo esto haya una apertura. Por parte del ayuntamiento, la intención es, muchas veces sabemos que las directivas de la edad son muy celosas de su información. Ya nosotros hicimos con el casino de Agüime, hemos recuperado las actas originales, están en posesión del ayuntamiento, están en el archivo municipal, con un mejor estado del que estaban. Además se han digitalizado todas las actas del casino, con lo cual ya estamos tranquilos y sabemos que esa información no se va a perder por ningún motivo, ¿no? Antes en el casino estaban en mal estado, en lugares poco recomendados, y por la iniciativa del ayuntamiento nos pusimos en contacto con el casino y hemos recuperado esas actas, ¿no? La intención es también hacerlo con las heredades, pero sabemos que son muy celosos de esa información, no abren las puertas tan fácilmente, pero es una idea que tenemos desde hace tiempo y esperemos que podamos conseguirlo algún día. Bueno, encima, por supuesto. no, y que se transcriba. La idea también es que pueda transcribirse esa información, porque en definitiva, aparte del documento en sí, histórico, que se tiene que conservar, el contenido interesa. Ese contenido interesa a todos. Buenas noches, yo vengo desde Galda y hasta me perdí para llegar aquí, pero bueno, llegué, aunque sea un poco tarde. Llevo pues unos cuantos años pues investigando un poco, por curiosidad empiezas, y la verdad es que luego detrás hay un contenido histórico que los canarios lo desconocemos porque nunca se ha profundizado en ello, ¿no? Lo primero que he encontrado es que el apellido es una anécdota. Pensamos que el apellido a veces es todo nuestra genética, y luego cuando te pones a bucear en la genealogía descubres que es un puntito más dentro de todos aquellos que nos forman como personas. Después el descubrir que los apellidos de fuera no vienen todos, sino que muchos, pero un porcentaje muy elevado tienen un origen en la propia isla, bien sea indígena, sobre todo indígenas, ¿no? Porque a veces yo, que soy de Galda, en una pequeña exposición que hice con una investigación de unas 40 personas, descubres que la descendencia de aquellas princesas que se casan con los conquistadores, yo creo que toda la isla de Gran Canaria está llena de esos descendientes. Y hablamos de descendencia directa, porque la descendencia directa en el tiempo son tantos los elementos de donde descendemos, que hablar de un apellido no define solo una línea, pero los herederos, unos heredaban o algunos, y los demás pues se quedaban en el camino, pero sin embargo genéticamente seguía formando parte de lo mismo. Lo que sí es cierto es que una vez que pasas del siglo XVI ya, o incluso en el siglo XVI, ya empezamos a tener muchas dificultades para avanzar en el tiempo. De ahí que yo creo que ideas como estas pues son interesantes, porque hay mucha gente investigando que solo uniendo los esfuerzos podíamos encontrar algo de luz en esa investigación, que al principio es bastante agradable y eso, pero a medida que avanza pues requiere mucho más esfuerzo, ¿no? Yo me imagino que las personas se van a tropezar con muchos problemas porque las familias se desplazaban de unos lugares a otros
y gente de Agüime iba a Galdar y posiblemente gente de Galdar iba a Agüime o de Filga iba a otro lugar, y ese tipo de cosas son las que paran un poco la investigación. Yo, por supuesto, me imagino que a través de la página web ya me interesaré por el tema, pero yo creo que es interesantísimo que existan estas inquietudes, ¿no? Y creo que forma parte del patrimonio. Bien, bueno, a mí me habían ya comentado su caso, porque usted, su nombre es Antonio Bolaño. Ya me habían comentado, porque usted hizo una exposición en el casino, ¿no? Que yo no pude asistir, pero sí me habían comentado que había hecho esa exposición. Hombre, yo creo que esas cosas enriquecen, y lo que hace uno, lo que hace otro. Hay muchísimas personas que yo conocí, empezando en los archivos, que ya no existen, y sin embargo tenían en sus archivos joyas de trabajos que habían hecho con apellidos determinados, o sea, y algunos entronques con familias indígenas. Y eso, a pesar de que he intentado saber dónde están, no sé dónde están. Al final se van a la tumba y digo, ¿y eso por qué? Claro, porque no hay iniciativas a lo mejor que se promuevan en este sentido. Hombre, yo de verdad que no es por nada. Yo cuando vengo aquí me siento contento por una razón, porque ya independientemente de que veo que hay personas que están motivadas para ello, también es verdad que hay una institución, como es el Ayuntamiento de Agüime, que lo ha apoyado. Y lo tengo que decir, no es por hacer la pelota, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Y todo el mundo sabe que el Ayuntamiento de Agüime en muchas cosas de ese tipo de cultura tiene una dedicación, una sensibilidad especial, porque sabe realmente el objetivo que se logra con eso. Esas exposiciones merecen la pena, y merecen la pena incluso verse en todos los municipios, pero incluso hasta públicamente. Es cierto que yo una vez estuve calculando más o menos por porcentaje, verdad que hay sangre, pero eso de la sangre castellana es mínimo. O sea, hay sangre italiana, hay sangre francesa, hay sangre portuguesa muchísimo, pero muchos de Portugal que vinieron para acá, a su vez eran indígenas que habían ido allí a los ingenios, trabajando en los ingenios azucareros, y calculando, vamos, que hay sangre indígena en todas esas, de personas, de familias que están radicadas hace tiempo, de más de un 50%, porque en la zona de Galdar hubo un parentesco enorme. Y en un estudio que hice, y además se publicó con otro compañero que hizo la parte histórica, se demuestra que en la zona esa, incluso de Acusa, se llegaron a mezclar familias del Hierro, o sea, indígenas procedentes de todas las islas, de los majoreros, de los bimbaches, del rey Osiniza que llegó antes de que llegara Peraza. Hay descendientes y se mezclan aquí, en Gran Canaria, y están en la zona de Acusa, están también en la zona de Telde, y después en Agüimes, porque había un vínculo, yo no sé, tengo la sospecha por algún vínculo anterior a la conquista, de que aquí había algún núcleo, como se decía, de regencia indígena, porque mucha familia real de los Guanatemes que estaban en Galdar acababan aquí en Agüime. O sea, algún vínculo había. De todas formas, la publicación esa, desafortunadamente, y no sé si porque no interesa, parte de esa publicación no se ha llegado a publicar en papel. Y eso que he intentado estar detrás de muchas editoriales. Lo hice con otro compañero, el otro compañero al final no quería dar su autorización, no sé por qué motivo, y al final, pues sin embargo, está colgado parte de eso en la web, en la red, o sea que se puede consultar, no sé si poniendo, no recuerdo, era el mito de exterminio, parte del título. Y lo pasé con una parte, porque hay otra parte donde hablo de ejemplos de descendencia mucho más profundos, pero ahí se hablan de ejemplos de indígenas y de apellidos, como el apellido Marrero, que el Marrero primero que llega aquí, que era un agrimensor, casa con una indígena. Bueno, los Vegas que acabas de nombrar, o sea, que vienen de Fernando Guanarteme, de Jesús Mirán, la mayor parte de los Vegas, ¿cómo se llaman? Los Guzmán, los González, por ejemplo, que también, y González, que eran también menseyes, que vienen a recaer aquí en la zona sur, menseyes de Anaga, y vienen huyendo. O sea, y esa es la parte histórica que muchas personas han trabajado cada uno por su cuenta, ya no solamente con nombres, sino incluso con documentos, porque se saben testamentos que dejan y hablan en sus testamentos incluso de lugares y nominaciones indígenas. Y después, ¿dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? O sea, la investigación de los protocolos del siglo XVI y del siglo XV es un lujo.
los que lo hicieron en su momento, porque muchos de esos documentos están ya comidos por las polillas y ya no queda nada para leer, y muchos de ellos retirados. Los que lo hicieron en su día, hicieron esos estudios, es que tienen que darlo a conocer y hay que buscar el medio para que se conozca. Yo por eso, bueno, en nombre de la asociación, yo le invito a que entre en la asociación y que sus trabajos se conozcan, porque yo, por lo que he escuchado, no pude asistir porque por motivos profesionales no pude en aquella semana, en el tiempo que tuvo la exposición, pero sí sé que fue muy interesante. Por no encontrar el medio de difusión se pierden y ha costado muchísimo sacarlo. Por eso el objetivo era, hay que buscar un medio de difusión, porque claro, todo no se puede tampoco publicar en papel. Sería lo ideal, ¿no? Que en algún momento pues se pudiera, pero es verdad que todo, pero bueno, pero el sistema informático hoy día permite ver todo eso y difundirlo, hasta tal punto de que hoy en día los libros casi todos son digitales. Hay muchos libros digitales que están en red, y de hecho los libros antiguos que existen, que son ya reliquias, están digitalizados y se pueden consultar en PDF. O sea, ya más que reproducirlos, se consulta en PDF. Por eso esas iniciativas son buenas. Y hombre, hay que escribir y hay que publicar y hay que aportar todos los datos, y seguro que los datos de uno completan los de otro, y al final yo creo que el enriquecimiento es general, porque los que ganamos somos todos. O sea, ya no es una persona porque dice, bueno, mi trabajo al final sé que va a estar ahí y se va a leer y va a estar reconocido, pero además no se va a perder. Pero es que encima además ese trabajo va a generar más aportación, y al final el objetivo va a ser ese, que nos enriquezca, vamos, que hay un enriquecimiento general. ¿Bien? Bueno, ya pasamos del tiempo, pero bueno, esperemos que la nueva etapa de la asociación y de